A ver, ¿qué pasa cuando la institución que debería cuidarnos, un hospital público, es la que nos causa un daño? Y además, un daño irreparable. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en un caso judicial que fue un antes y un después para los derechos de los ciudadanos en México. Esa es la pregunta del millón, la que nos va a guiar a través de una historia real, una historia sobre justicia, sobre derechos y sobre qué tiene que hacer el Estado cuando las cosas salen rematadamente mal. Todo empieza aquí, marzo de 2009. Un paciente entra en un centro del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo que se suponía que iba a ser una operación sencilla, de rutina. Pero, en fin, solo 2 meses después, el panorama es completamente desolador. La cirugía ha dejado al paciente con un daño en los nervios que ya no tiene vuelta atrás. Las secuelas son para siempre, le cambian la vida por completo. Y esto no es solo la historia de una desgracia personal, ¿eh? Es el pistoletazo de salida de una batalla legal que va a llegar a lo más alto, al Tribunal Supremo del país. Vale, vamos a meternos en los detalles. ¿Cómo es posible que una operación menor acabe provocando toda una revolución en el sistema legal? Es que la cronología de los hechos pone los pelos de punta. El 5 de mayo lo operan y casi al momento empiezan las complicaciones serias. Y solo 6 días después, el 11 de mayo, le dan el alta. El diagnóstico, un daño irreversible que le impide caminar sin ayuda. Imaginaos el shock. Lógicamente, la lucha por entender qué ha pasado empieza enseguida. Y ahora viene una parte muy interesante. El primer intento de buscar justicia fracasó. Y fracasó por un error de base en cómo se planteó la demanda. El error fue de estrategia, básicamente. Se fueron por la vía civil, demandando al hospital como si fuera una empresa privada cualquiera. Pero claro, el IMSS es parte del Estado, así que el camino correcto era otro, la vía administrativa. Esta se basa en un concepto que es la clave de todo, la responsabilidad patrimonial del Estado cuando da un servicio irregular. Parece un tecnicismo, pero esta diferencia lo cambia absolutamente todo. ¿Qué pasó? Pues que el Tribunal Civil dijo, oiga, que yo aquí no pinto nada, y desestimó el caso. Se declaró incompetente. Imaginaos la frustración. Después de todo el sufrimiento, la batalla legal tenía que volver a la casilla de salida. Empezar de cero. Pero la familia no se rindió. El caso siguió y siguió subiendo hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es ahí donde se va a sentar un precedente que hará historia. La base de todo está en este artículo de la Constitución, el 113. Y la Suprema Corte se centró en 2 palabritas que son cruciales: objetiva y directa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en pocas palabras, que el Estado es responsable por el simple hecho de que el daño ocurrió mientras prestaba un servicio. Punto. Entonces, ¿qué es eso de actividad administrativa irregular? La Corte lo dejó muy claro. No hace falta que se cometa una ilegalidad. Basta con que el servicio sea deficiente, con que la atención médica, por ejemplo, no cumpla con los estándares de la profesión, con lo que los expertos llaman la lex artis. Y aquí viene el gran cambio de mentalidad. La responsabilidad es directa del Estado. O sea, ya no hay que ir a por el médico y demostrar que tuvo la culpa. No. La reclamación va contra la institución, contra el IMSS en este caso, por el fallo en el servicio. El foco ya no es buscar un culpable con nombres y apellidos, sino señalar que el sistema ha fallado. Pero es que la cosa va a más, y esto es quizás lo más revolucionario. Se le da la vuelta a la tortilla con la carga de la prueba. A partir de esta sentencia, el paciente solo tiene que demostrar que sufrió un daño por culpa del servicio. Y ya está. Es el hospital el que tiene que demostrar que hizo las cosas bien, que siguió todos los protocolos. ¿Por qué? Pues por una razón de pura lógica. Es el hospital quien tiene los informes, los historiales, las pruebas. Es el que lo tiene más fácil para probarlo. Esta decisión, como os podéis imaginar, no solo resolvió un caso concreto. Abrió una puerta enorme para que cualquier ciudadano pudiera exigir sus derechos de una forma mucho más efectiva. Y lo más potente de todo esto es que el derecho a una reparación justa deja de ser algo que se puede conseguir o no, y pasa a ser un derecho fundamental. Si el Estado falla y te causa un daño, tiene la obligación constitucional de repararlo. ¿Y qué significa una reparación justa? Pues no es solo pagar las facturas del médico, es algo integral. Cubre el daño físico y el mental, la pérdida de oportunidades de trabajo, los gastos de abogados, el daño moral, el sufrimiento. Vamos, que el objetivo es intentar devolver a la víctima en la medida de lo posible a la vida que tenía antes del fallo del Estado. Pero claro, una cosa es tener el derecho reconocido sobre el papel y otra, muy diferente, es conseguir que se haga realidad. Y aquí los datos son bastante duros. Vamos a ver las cifras. Entre 2005 y 2017, en el ámbito federal, se presentaron más de 1.800 reclamaciones de este tipo. Pero ojo al dato que viene ahora. De esas más de 1.800 reclamaciones, ¿sabéis cuántas acabaron con el pago de una indemnización? 30. Solo 30. Es poquísimo.
Esto nos da una idea bastante clara de lo increíblemente difícil que sigue siendo el camino. Y luego está el tiempo. Hay casos que han tardado hasta 9 años en resolverse. 9 años de juicios, de desgaste emocional, de gastar dinero para conseguir justicia. Es una barbaridad. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Gracias a este caso, el derecho a ser indemnizado por un mal servicio público está ahí, garantizado por ley. Pero la diferencia brutal entre las quejas que se ponen y las que se resuelven a favor del ciudadano nos obliga a preguntarnos, ¿de qué sirve tener un derecho si el camino para ejercerlo es tan largo y tan complicado que para la mayoría es, en la práctica, imposible de recorrer?